ADN alterado. Vamos a hablar un poco sobre la alteración que produjo la caída. El ADN alterado fue producto del pecado de Génesis capítulo 3. Cuando fue la caída, se produjo una alteración del ADN. Pero esto no comienza solamente acá, porque el ADN también alterado en espíritu comenzó con las 3 rebeliones en el cielo: la sabiduría, la iniquidad, Luzbel y ángeles caídos, Génesis capítulo 6, verso 4. Ellos trabajan ya con alteraciones, porque cuando se rebelaron las 3 entidades de jerarquías muy altas, rangos altos, alteró el mundo espiritual. El ADN espiritual fue alterado. Los ángeles caídos, con genética, con mezclas, seres híbridos, y lo mencionamos en Génesis 3, que es lo que vamos a ver ahora, también hubo una alteración con la caída. Con la caída de Adán fue trastocado entonces la genética del hombre. Su ADN fue manipulado, por eso que el enemigo conoce de genética. Él sabe de mezcla, sabe de manipulación, sabe cómo poder entrar, cómo poder manipular no solamente las personas, sino toda una familia con una genética que es el ADN. El ADN es todo, lo tenemos. El ADN puede ser por el cabello, por la saliva, puede ser por sangre. Todos tenemos un ADN. Ese ADN es el historial de tu familia. El ADN es el historial que tiene todo lo generacional de tu familia, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre. Si alguien de 14 generaciones que son 16.384, que son 3 generaciones, que vendrían siendo 49.151, si esas 49.151 ancestros de un pasado, alguien cometió algo ilícito, eso puede alterar nuestra genética. Por la sangre, pecado de sangre, Hebreos 12:4, es ADN. Entonces, un comportamiento mal de un ancestro, quizá en la genética puede haber hechicería, no lo sabemos, incesto, área sexual, problemas, puede haber pecados, mentira, manipulación, un asesinato, alguien con depresión, alguien que se quitó la vida, brujería, hechicería, cartomancia, comunicación con los muertos. No sabemos qué fue, porque es difícil poder saber qué fue lo que hicieron nuestros ancestros. Por eso que ahí entramos en el cortar las maldiciones generacionales, lo que hemos mencionado en Mateo 1:17, de 14 generaciones, de quitar esto para que nuestro ADN no sea alterado. La genética del hombre fue alterado con la caída, lo que hemos estado mencionando. Un ADN trastocado, un ADN que fue manipulado. El problema de que si hay un ADN manipulado, va a ser todo lo que tu descendiente manipulado. Estudiando también parte de lo que es el cerebro, el ADN, me di cuenta de lo siguiente, que lo que altera el ADN es una emoción. Miren qué importante eso. Una emoción dañada, una emoción manipulada o una emoción producto a un trauma, altera el ADN. Y luego puede alterar el ADN de los hijos. Ejemplo, si una madre en gestación, con el feto, con el dentro de su guatita o su panza, esa mujer tuvo problema emocional, quizá maltrato, golpe, a lo mejor no, el esposo no quería el bebé, a lo mejor ella no quería el bebé, todo un sinnúmero de cosas negativas. Si toda esa área negativa la tuvo la madre, el bebé ya viene contaminado, porque por el cordón umbilical no solamente se va a alimentar lo que es el alimento, sino también se alimenta de las emociones de la madre, de las emociones de alteración del padre. Mire toda la cadena que viene. Por eso que lo que altera el ADN es las emociones. Tenemos que cuidarnos
de las áreas emocionales. ¿Qué alteró entonces la genética del hombre? Vamos a Isaías 14:13, comienza en la eternidad. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí comienza entonces ya la alteración desde el cielo. Recuerde que la genética comenzó toda una alteración desde el cielo. La sabiduría, cuando se corrompe, que pasa a ser la iniquidad, la reina del cielo, una entidad. Aquí tenemos el caso de Luzbel: subiré a lo alto, me sentaré, colocaré mi trono. Ya comienza una genética alterada. Esa misma caída del cielo, el enemigo la misma caída la puso en Edén. Porque aquí dice claramente: me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Recuerde que el enemigo, cuando estaba bien Lucifer o Luzbel, Luzbella, que era querube, protector de gloria, él tenía todo. Tenía poder, tenía autoridad, el más hermoso, el más bello. Tenía piedras que cuando él en las adoraciones en el cielo, esas piedras brillaban. Era el ser más hermoso, lo que no tenía ninguna creación, él la tenía. Pero eso produjo su caída. La altivez, la arrogancia. Y ahí fue influenciado por la reina del cielo, el cual corrompe su sabiduría y le hace creer a él que él le falta algo más que todo lo que tenía, que es trono, porque no tenía trono. Y ahí dice: subiré y levantaré mi trono. Y no dice algún trono, mi trono. Arrogancia, altivez. De ahí también lo que dice la escritura, el principio de la caída, la altivez de espíritu. Entonces analicemos. Luzbel dice: seré semejante al Altísimo. Esa palabra fue lo mismo que produjo la caída en Edén. Porque en Génesis 3, verso 5 dice, cuando está en el diálogo con la mujer: sino que sabe Dios que el día que comáis, le dice la mujer de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren qué interesante cómo el enemigo repite, porque él copia todo. La misma palabra que se dijo en Isaías 14:13 de la caída de Luzbel: seré semejante al Altísimo, se lo dijo a la mujer: serás como Dios. O sea, está diciendo: serás como el Altísimo. Es la misma expresión. Interesante todo eso, porque nos dan un entendimiento del que el enemigo siempre manipula la genética. El enemigo transgiversa algo y vuelve también a hacer copia, porque no es un original. Adán y la mujer eran seres perfectos, eran seres vivientes, no tenían problema tampoco de nada, porque Dios los creó como seres en que pudieran ellos tener un grado de sujeción, poder que Dios les dio. Dios le dio poder y autoridad al hombre, dominio propio para señorear, gobernar, soyuzgar, multiplicar, hacer muchas cosas. Le dio un dominio al hombre, le dio señorío. Señorío significa que tome dominio, y no solamente dominio sobre el control de los animales, aunque todo estaba ahí en paz en ese momento. No habían animales alterados, no se comían entre ellos, no comían carne, no atacaban al hombre, porque era Edén. Edén, que significa lugar de deleite. Entonces, como no había el pecado antes, ya todo era paz. Y Dios le dio a Adán para soyuzgar. Eso significa que él podía soyuzgar con su voz. Tenía una autoridad y tenía un poder que no lo tenían los animales y no lo tenía la mujer. Por el patriarcado, como Dios vino al patriarcado, le dio ese poder y le dio esa autoridad. Ahora, Adán, son palabras compuestas. Adán, es importante también saber de que en el original no es con N, como lo dice la Valera. Adán es Adam con M, en el original es con M. Adam es hombre. Y palabras compuestas: Adam es sangre. Adama, la misma palabra de Adam, es tierra. Lo que quiere decir que sangre que vino a la tierra. ¿Y quién vino a dar su sangre a la tierra? Ahí aparece el segundo Adán. ¿Quién fue el segundo Adán? Como dice la escritura,
Cristo. Mire qué interesante todo eso. ¿Cómo es posible que ya en el nombre Adán, ahí también estaba Cristo? Ahí estaba la representación de que Él vino a morir por la humanidad. Esto es impresionante. Por eso es que cuando Dios coloca un nombre, sabe todo lo que va a suceder. Sabe el pasado, el presente, el futuro. Y nadie más conoce el producto que el que lo fabricó. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra a todo ser viviente y a todo lo que hizo para traerlo a la tierra. Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, que tuviesen como que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí estoy leyendo la Valera. Y todo lo que Dios trajo al hombre fue producto de que Dios le dio al hombre para que pudiera tomar un control de un Edén, soyujar, señorear, multiplicar. Cuando Adán le puso nombre a todos los animales, aves y peces, Adán no se hizo problema. Ni siquiera repitió un nombre de algún animal. Recuerde que hay miles de nombres de animales, de especies, de aves, de los que están en el aire, en la tierra y en las aguas. Y él no repitió ningún nombre porque tenía la capacidad, tenía el control. Ya no era un ser muriente. Entonces, como no era un ser muriente, era un ser viviente y tenía el 100% de su mentalidad, de su capacidad. Era un 100% en su mente, en su cerebro, porque era un cerebro puro, un cerebro completo. Recuerde que todo lo que Dios hace es perfecto. Cuando Dios crea al hombre, no lo hizo con ninguna limitación. Absolutamente ninguna limitación por ser un ser viviente. Dios no puede haber sido un 99, 98, un 50% Adán. No, lo hizo un 100% en la mente, en su cerebro. Si actualmente el hombre utiliza un 10, un 15% en su cerebro, que ahí son ya las personas que han hecho tantos trabajos de ingeniería, científicos, que han ayudado a la tecnología, para otros para bien, otros para mal, pero han tenido un conocimiento impresionante. Imagínense que ni siquiera alcanza a tener un 15 o un 20%. ¿Cuánto más será tener un 100% en su cerebro? Esto es impresionante, por eso es que nos ayuda mucho a entender la enseñanza. Entonces Adán tenía esa capacidad. Hay estudios judíos que dicen que Adán podía volar y respirar bajo el agua. He ahí la pregunta: ¿cómo le puso nombre a los peces bajo el agua? ¿Cómo le puso nombre a los que volaban? Y ahí estos estudios relatan en que él tenía esa capacidad porque no tenía ninguna limitación. Nosotros tenemos una limitación, no podemos volar. Nosotros tenemos otra limitación, no podemos respirar bajo el agua. Tenemos que usar algún equipo. Adán no tenía necesidad de eso. ¿Cómo explicamos entonces que Adán le puso nombre a todos los peces? Y podía sumergirse bajo el agua sin tener que usar un buzo o algo que pudiera él respirar bajo el agua. No tuvo ese problema. Y es producto en que él era un ser viviente. 100% lo que podía hacer Adán ni siquiera nos imaginamos. Porque lo que tiene una mente con un 100% puede dominar la materia. Esto es muy impresionante. El que puede tener un 100% en su cerebro puede dominar la materia. No es problema la materia. Puede controlar la materia, los átomos. Puede controlar las moléculas. Eso significa que una persona con un 100% en su mentalidad puede controlar toda el área de redes. Puede controlar los celulares. Puede controlar las redes sociales. Puede controlar una televisión, puede controlar un satélite, puede traspasar paredes. Esa es una persona con un 100%. Mire toda la profundidad que estamos hoy dando a conocer a través de
capacidad que pueda tener un hombre en 100%, aunque nadie lo ha tenido, solo Adán. Tiene el control de todos los equipos, tiene el control de todos los idiomas, o sea, es único. Nadie tiene esa capacidad porque no tenemos el 100%, pero si llegara a tener una persona como lo tuve Adán, Adán no tenía ninguna limitación. Por eso ahí hay mucho también que hablar, mucha enseñanza, porque nosotros vemos a Adán, que estuvo en Edén, ser viviente y nada más, pero la profundidad del 100% que tenía en su cerebro y lo que podía realizar con su cerebro es algo que nos vuela el cerebro. Es impresionante la capacidad, porque un 100% no se sujeta, un 100% de cerebro no se sujeta a la materia ni la física. Eso significa que Adán tenía dominio sobre la materia, sobre la física, lo que nosotros no tenemos. La materia nosotros no podemos ir más allá, nosotros no podemos pasar paredes, porque no tenemos esa capacidad, a menos que sea algo espiritual que Dios permita. Pero todo esto es interesante. Adán en un 100%. Adán, su cerebro era 100%. Es extraordinario esto, ¿eh? Imagínese usted a pensar todo esto, cómo Adán tenía un 100% de capacidad. Un 100% de capacidad puede controlar hasta la naturaleza. Por eso que si profundizamos, cuando Dios le dijo que podía él solluzgar, cuando Adán podía solluzgar, significa que tenía el control hasta del clima. Wow. Porque un 100% de solluzgar puede controlar la materia, la física, puede controlar el tiempo, puede controlar la naturaleza, puede controlar los animales, puede controlar absolutamente todo. 100%. Es como una película todo esto, pero eso es la realidad. Hay una película que lo vi hace años atrás. Yo no veo muchas películas, pero esta me llamó mucho la atención y la he visto como 3, 4 veces, que es Lucy. Véanla, así se llama, Lucy, que es producto en que por un tipo de droga que estaban comerciando, llegan a tomar una droga en que esa droga le da la capacidad de un 100%. Pero más que el suceso de la droga, que no es el punto, es que cuando Lucy toma esa droga por equivocación, porque su novio era drogadicto, dice que esa droga se empieza a expandir en todo su cuerpo y luego tiene el control, y cuando llega al 100% en su cerebro, controla todo, absolutamente todo. Y es una gran realidad a lo que pasa con un cerebro de un 100%, aunque no hay nadie en el mundo que va a tener este 100%, pero ahí menciona las cosas que podrían hacer un cerebro con 100%. Se llama la película Lucy. El cerebro hoy es lo que vemos aquí, con un hemisferio izquierdo, con un hemisferio derecho, que está dividido por el cuerpo calloso. Al final son 2 cerebros. A veces pensamos que no, que es un cerebro, pero son 2 cerebros. Son 2 cerebros unidos que interactúan uno a otro. Hemisferio izquierdo, derecho, izquierdo, interactúan unos a otros. A veces actúa solo el izquierdo, a veces actúa solo el derecho, o interactúan izquierdo y derecho, y está dividido por el cuerpo calloso, que lo hemos mencionado en otras clases también, cuando hemos hablado de algo de neurología. Está dividido. Ahora, cada uno de esos cerebros tiene la capacidad de un 50% y un 50% hemisferio izquierdo y derecho. Pero aún así, ya estando el cerebro dividido, no usamos ni el 50. Usamos un 10, un 15, a lo mucho un 20, pero no usamos más. Ahora, hay personas que dicen que sí tenemos el 100% en nuestro cerebro, pero no lo es. Incluso hay médicos que hablan también que tenemos un 100% en el cerebro, pero no lo es. Si tuviéramos el 100% en el cerebro, haríamos lo que hace Adán, 100%, porque no hay una división. Al ser 100%, ese cerebro no estaría dividido, sería uno solo. Mire qué interesante todo esto. Sería un solo cerebro, porque ya no habría limitación, ni un 50 ni otro 50. Sería un 100% y no tendría absolutamente ninguna limitación.
La caída de Génesis 3 hizo que Adán, como ser viviente, se mezclara a la genética. La genética original se mezcló de ser un ser viviente a un ser muriente y pasó a ser una genética híbrida, una mezcla. Por eso que Dios aborrece las mezclas. Santiago 4:4, cuando dice, oh almas adúlteras, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y ahí dice, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí está hablando muchas áreas, en juntarnos con personas que no nos edifican. Sí, tenemos que relacionarnos con el mundo, pero la idea, como dice la Escritura, que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. No hay que tener una amistad, porque hay gente que todavía tiene amistad con el mundo. Hay gente que todavía sigue escuchando la música mundana. Hay gente que todavía no controla sus palabras. A veces les salen malas palabras. Todavía siguen mintiendo, todavía siguen maldiciendo. O sea, no hay todavía un control. O en las vestimentas, o en las modas, o en lo que presenta el mundo. A veces el mundo absorbe y lamentablemente el mundo ha entrado adentro de la iglesia. En emociones. Hoy en día ya no vemos los púlpitos como antes se veían, y quizás usted dirá, pero que antes no habían luces, no había humo, pero eso no es algo para que tomemos lo que hace el mundo y lo hagamos en una iglesia. Significa que es toda una alteración de mezcla híbrido y la gente no se da cuenta. Es una alteración, porque es lo que el mundo presenta con luces, con humo, y hoy en día lo vemos en algunas iglesias. Eso es una mezcla. Eso es también amistad con el mundo, y eso pasa a ser una adulteración de lo que Dios hizo. Entonces, avancemos. Dios aborrece toda mezcla porque se constituye uno como en un enemigo de Dios. La versión LBLA de Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Aquí hay mucho que enseñar también, porque Dios creó al serpiente. La serpiente no fue el problema. No fue el problema la serpiente, porque Dios la creó. Y la serpiente era más astuta, sagaz, que todos los animales del campo. Cuando habla más astuta, por eso serpiente es una palabra compuesta que significa ser, y piente es pensante. Serpiente es un ser pensante. Eso significa que él tenía también una sabiduría delegada de poder cautivar con una palabra, con un pensamiento astuto, sagaz. Serpiente también viene de la palabra hebrea nachat o natjas, que significa conjuro, agorero, agüero, hechicero y sortilegio. Por eso que cuando entró el enemigo en el serpiente y el serpiente habló con la mujer, hechizó a la mujer, le hizo un sortilegio, le hizo un agüero, le hizo un agorero o un conjuro. Mire qué interesante estas palabras, porque la mujer, después de que había estado como ser viviente, Adán le había enseñado todo, las leyes que Dios le había dado a Adán se le entregó a la mujer, tenía claro toda la situación, sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Pero el convencimiento del serpiente fue tan sagaz, tan astuto, que en palabra de un diálogo se transforma en dialogismo y la hace la caída. ¿Por qué una mujer, siendo un ser viviente, y por qué también Adán, siendo un ser viviente, fueron convencidos por el serpiente? Porque fueron hechizados. Se le hizo un conjuro. ¿Cuál fue el conjuro? Y no estoy hablando de brebaje, como brujería, o un maleficio, o una hierbita. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que hemos enseñado de las palabras, de lo que menciona Gálatas 3:1. Las palabras son hechicería. Entonces el enemigo usó las palabras como hechicería, sortilegio, agorero, un conjuro. Hechizó a la mujer y luego hechizó a Adán. Y se produjo la caída. Hay otra traducción también para serpiente del griego, que es la palabra herpo.
Serpiente también es de la palabra herpo. Y mire qué interesante que de ahí también esa palabra herpes viene de una transmisión de enfermedad sexual. Serpiente, palabra compuesta. Aquí tenemos claramente lo que he hablado anteriormente. Ser. Serpiente, palabra compuesta, es un ser pensante. El ser pensante podía tener la cualidad de hacer razonar, de hacer pensar. Ser pensante, podía comunicar bien, tenía esa cualidad. Era un experto en diálogo. El serpiente era un erudito en la comunicación. Tenía una oratoria excelente, una oratoria mejor que Hitler. Esa oratoria que tenía el enemigo la usó para entrar en Edén. Esa palabra Nachat y Nathat del hebreo no es femenino, sino masculino. Y aquí entramos en la pregunta: ¿es el serpiente o la serpiente, o es el serpiente? Aunque por lo general siempre se le habla como la serpiente. Y leíamos el texto de Génesis capítulo 3, verso 1, que la serpiente era más astuto que todos los animales del campo. Pero hay dos cosas que dice. La serpiente era ¿qué? El más ¿qué? Astuta. Dice el más astuto. Entonces, esa palabra serpiente de lo que hoy estamos viendo es la palabra Nachat o Nathat, que no habla un término femenino, sino que el serpiente era el ser masculino. Rumén. Ahora, todo eso se produjo con la caída. Se produjo con la alteración del ADN. Veamos las versiones para poder entender más. La versión castellana dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Yahweh había creado. Esto es Génesis 3.1. CJ, la serpiente era el más astuto de todos los animales. BLA, la serpiente era el más astuto de todos los animales. NR de 1990, la serpiente es el más astuto. MN, la serpiente era el más astuto. Aquí tenemos que ver los artículos, porque a veces hay un problema también en las traducciones. Si fuera diría la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo, pero dice la serpiente era el más astuto. Y volvemos al punto que cuando habla de astuto, la palabra Nazgat, que no está hablando a un ser femenino, está hablando de un ser masculino. Eso significa que es el serpiente. ¿Acaso la mujer ya había conversado con la serpiente o el serpiente? Aunque el texto quizás no lo escriba, pero es sí. E incluso el serpiente tenía patas y caminaba erguido. Otra cosa interesante que la serpiente dice: come. Y ella comió del fruto. ¿Por qué? Porque ella había tenido un diálogo constantemente durante mucho tiempo. La caída no se produjo de la noche a la mañana. El serpiente no se le apareció a la mujer y le dijo: come. Eso fue un diálogo. Por eso que es ser pensante, un diálogo. Y ese diálogo lo hizo que la mujer sea atraída por la comunicación, por la oratoria que puso el enemigo y por la hechicería que la estaba haciendo. Si fuera muy extraño, el serpiente hubiera hecho caso. Entonces es importante todo esto. Si usted encuentra en la calle algún extraño que no lo conoce, no va a comer algo. Usted no come de algo que alguien le da y dice: come esto, sin conocerlo. Es lógica. Entonces aquí se produjo la caída por un diálogo, por una comunicación. Qué interesante poder entender más este tema. Vamos a otro texto original. La traducción judía del alfabeto o alfabeto de Akiva dice que llamó a juicio a Adán y a Eva. Luego llamó a juicio al serpiente y le dijo: te arrestarás sobre el polvo y comerás el polvo. Dios habló al serpiente y cortándole la lengua. Esta es una versión judía de Akiva, un texto original.
donde cuando Dios le llama al serpiente, porque los llama juicio, ya vemos que el juicio de Adán era sudor, la serpiente, a Eva dar a luz, y a la serpiente no solamente arrastrarse, también viene un juicio sobre la lengua. Entonces hubieron los tres juicios: Adán, sudor; Eva, parir o dar a luz con dolor; y el serpiente no solamente arrastrarse, sino que el texto aquí dice: Dios habló al serpiente y cortándole la lengua de él, serpiente, le dijo: tú has sido el primero en desatar las malas lenguas en el mundo con maldición. Ahí aparece la palabra maldición en este texto original. ¿Y qué es lo que hizo el enemigo? Hechicería, la hechicería, maldición. De ahora en adelante, toda la gente que pase por el mundo verá tu lengua, verá que tu lengua fue causante de tu desgracia. O sea, cada vez que se vea un serpiente, la gente dirá: esa lengua fue causante de la desgracia al mundo entero, y ahí donde se produjo la división. En Edén el serpiente no tenía la lengua dividida. Fue producto del juicio de Dios, y esto lo dicen los sabios en los textos judíos. Dice el texto original, también judío, aquí es una parte de este párrafo: expulsión de Edén. Luego les hizo vestidos de piel, porque se habían vestido de hoja de higuera, y los puso y los echó del jardín del Edén. Y el día en que salió del jardín, ofreció a Adán un buen aroma de incienso, galbano, mirra y nardo. Por la mañana, cuando salía el sol, el que lo cubrió, les cubrió su vergüenza. 28. En aquel día quedaron mudas las bocas de todas las bestias y animales. Esto significa en que los animales en Edén podían tener un diálogo, había comunicación, hablaban todos. Y dice: en aquel día quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos unos con otros en un mismo lenguaje e idioma. Mire qué interesante ese texto, porque aquí está diciendo que los animales en Edén hablaban un solo idioma, hablaban un solo lenguaje, se podían comunicar. Pero con la caída, los animales se altera también, hasta a los animales se le alteró el ADN, no solamente de la mujer y el hombre, y no solamente de la humanidad, del ADN de la caída adámica, sino se alteró aún el ADN de los animales. Y ya los animales se altera su ADN, ya ahora ya no hablan, ya no se comunican, sino cada uno utiliza su propio lenguaje, y a la vez también son carnívoros. A la vez también dañan al hombre. Pueden matar a un hombre, pueden comerse un hombre, se dañan entre ellos, pueden comerse. Ahora son carnívoros. Ahora ya los animales se hacen daño entre ellos o se comen entre ellos, lo que no sucedía en Edén. Todos los animales hablaban unos con otros el mismo lenguaje. Ya terminando, entonces, la lengua dividida del serpiente fue producto de la caída. Pero el cerebro que hoy tenemos, cerebro dividido, también fue producto de la caída. Porque Adán tenía el 100% en el cerebro. Hoy no tenemos el 100%. Es difícil porque ya a través del nervio calloso, que es la división, ya el cerebro está dividido. Ahora interactúan unos a otros, o interactúan unos, el derecho, hemisferio izquierdo, derecho, o a veces es el izquierdo que está moviéndose, o a veces es el derecho que está accionando. Pero ya no podemos tener el cerebro 100% hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, del varón perfecto, de 1 de Tesalonicenses 5, verso 23. Qué importante entender que el enemigo hace ataduras. Por eso que toda herida no sana es taller del serpiente. Toda herida no sana es una manipulación, es un descontrol de lo que hace
el enemigo, la alteración. Todo se produjo por un ADN alterado, por un ADN que estaba contaminado o por un ADN que estaba mezclado. Ahí pasa a ser lo que es la palabra híbrido. Híbrido es una mezcla. Hoy en esta enseñanza, ADN alterado.